A policía suiza inspeccionou nestas últimas horas un terceiro chalet onde podería haber novas víctimas mortais entre os seguidores da secta. O lume neste edificio non puidera ser aínda extinguido, polo que os equipos de investigación veron de momento imposibilitada a súa entrada no mesmo. Os responsables policiais insisten na teoría do suicidio colectivo, aínda que recoñecen que as dúbidas son moitas debido á presencia de impactos de bala en algunhas das víctimas. Isto fai sospeitar á policía que algúns dos membros da secta puideron ser asasinados e que os seus asasinos se suicidaron posteriormente. De momento, só 16 das 48 víctimas puideron ser identificadas, polo que se descoñece se o líder e gurú da secta está ou non entre os mortos. Da numerosa documentación encontrada pola policía, despréndese que os seguidores da secta, coñecida como Orde do Templo do Sol, consideraban o seu líder como un persoaxe carismático, misterioso e intelixente. Suiza sigue investigando si los 48 fallecidos encontrados ayer en varios chalets se suicidaron o fueron asesinados. Hasta ahora han sido identificados 15 cadáveres. Del líder de la secta Templo del Sol, Luc Jouret, la policía suiza todavía no tiene pistas de su paradero. Suicidio colectivo. Esta es la tesis que parece confirmar el contenido de una carta que, escrita por algún miembro de la secta, se ha recibido esta mañana en Chery. La carta sin firma y sin fecha, escrita en un ordenador, fue remitida desde Ginebra. En ella se explica que el suicidio colectivo era la única salida que les quedaba a unas personas que se creían perseguidas y a las que este mundo les parecía profundamente injusto. Continuaremos trabajando, finaliza el texto, en otro mundo y en otro tiempo. Mientras tanto, en Salvam, la policía prosigue los trabajos para tratar de identificar a las víctimas. Esta mañana, especialistas policiales han entrado en la tercera casa que quedaba por registrar. Papeles, documentos, todo está siendo analizado de forma minuciosa para tratar de llegar a la conclusión de un hecho que, desde luego, no parece tener explicación racional alguna. Signos cabalísticos, grabaciones que hablan del cielo y de la tierra, visión apocalíptica de la vida y la convicción de la cercanía del fin del mundo contrastan con el alto nivel de vida de los miembros de una secta que residían en un lugar de lujo, en un idílico valle al pie del Mont Blanc. En Ginebra y en Friburgo la policía registra pisos a nombre de miembros de la secta para tratar de encontrar nuevas pistas. Se trata de localizar también al médico homeópata canadiense de origen suizo Luc Jouret, inspirador y fundador de estos Templarios del Sol, que en 1993 fue procesado en Canadá por un presunto delito de tráfico de armas. Estupor, tristeza, curiosidad. El estado de ánimo de las sencillas gentes que residen en Chery y en Salvan es de incredulidad. Nadie se puede explicar el porqué de una tan dramática decisión. Una decisión perfectamente coordinada y ejecutada entre personas que vivían a más de 100 kilómetros de distancia. Las muertes se produjeron el pasado martes por la tarde. Artesanales y complejos dispositivos a base de bombonas de gas y bidones de gasolina provocaron posteriormente los incendios. El fuego, sin embargo, no ha podido borrar detalles tan macabros de este suceso como son los disparos o las bolsas de plástico que perforaban o cubrían las cabezas de las víctimas. Uno se ve mejor que los demás, mejor que todo el mundo, pero al final te vuelves egoísta y llegas a suprimirte hasta el punto de suicidarte. Antigua templaria recuerda que durante su estancia en la secta llegó a olvidar a su familia, al mundo entero. La secta ofrece seguridad. La persona se llega a creer estar en posesión de la verdad absoluta. El sentirse que forma parte de un grupo reducido, que el mundo exterior es hostil, es adverso, da lugar a lo que yo llamo el fenómeno de la burbuja. Y entonces los integrantes, los pertenecientes a esa secta, que son esas personas que están metidas en esa burbuja, desprecian el mundo exterior al que consideran ignorantes y están convencidos de que su credo, su planteamiento, sus fundamentos y su estilo de vida es el acertado. La secta transforma a los individuos. Según los expertos, para estos grupos proféticos lo único válido son sus propias reglas. El mundo exterior no existe. Estos cultos proféticos son subversivos porque rechazan los planos o los mapas de soberanía. Ellos crean su propia comunidad, crean sus propias reglas y están indicando que no les sirven las reglas de los demás. Según los expertos, las sectas han abandonado sus fines espirituales y apuestan hoy más por unos objetivos económicos. Sobre el peligro de que estas sectas se extiendan, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc, ha declarado que los movimientos sectarios que pueden convertirse en un problema grave aún no han llegado a España, pero existe un riesgo permanente, por lo que hay una especial vigilancia.
En España ese riesgo no existe, pero también es verdad que hay que tener una especial vigilancia respecto del tema de todos los movimientos sectarios, que pueden llegar a convertirse en problemas tan graves como el que ha ocurrido, ¿no? En cuanto al incidente protagonizado por Greenpeace en las sesiones del Fondo Monetario y que no quiere desvelar su identidad, ha asegurado al corresponsal de Antena 3 Televisión que hay miembros de esa secta en nuestro país e incluso que algunos de ellos puedan estar entre los muertos. La policía suiza ni lo afirma ni lo niega. En declaraciones exclusivas a Antena 3, Geneviève Momot, una sobreviviente de Ginebra de la secta de Luc Jouret, reveló que entre los adictos a la adoración del templo solar se encuentran españoles. Geneviève Momot indicó que esta secta se ha expandido en las Canarias y que probablemente una o dos personas podrían haber participado en las luctuosas ceremonias en Suiza que han causado 48 muertos. La policía helvética, por su parte, se limitó a informar hoy al mediodía que el reconocimiento de los cadáveres no identificados continuaba y que por el momento no se podía confirmar que ciudadanos españoles figuraran entre los 48 muertos de Suiza. En los jardines de esta residencia ahora abandonada, en las afueras de Ginebra, desarrolló durante largos años sus actividades Luc Jouret, el gurú de la secta que ha provocado una masacre con 48 muertos aquí en Suiza. En estos jardines, los adictos de la secta de Luc Jouret desarrollaban ceremonias de adoración al sol, un preámbulo del apocalipsis que preveían para la humanidad. Este hombre, Luc Jouret, presunto inductor de la tragedia ocurrida ayer en el país helvético, se ha convertido en el objetivo más buscado por las policías suiza y canadiense. Tiene 47 años y oficialmente se dedica a la medicina homeopática. Quienes le conocen aseguran que es un hombre encantador, con una gran capacidad de convocatoria. Cientos de personas acudían a escucharle desde distintos países y le adoraban como el nuevo Cristo. Hace 10 años decidió fundar en Canadá una nueva orden, bautizada como Templo del Sol, que predicaba el fin del mundo y almacenaba armas y provisiones. Esta orden, que cuenta con unos 200 adeptos, tiene sedes en Canadá, Francia y Suiza. Precisamente este último país, Suiza, es considerado como un paraíso para la proliferación de las sectas. Es muy inquietante, igual que hablamos del narcodólar, también se puede hablar en Suiza de los sectadólares. Por el momento se desconoce el paradero de Jouret. Incluso se baraja la hipótesis de que se halle entre las 48 víctimas encontradas ayer en los cantones suizos de Friburgo y Valais. Existe en el seno de las sectas provocado por su líder. Por cierto, ¿dónde se encuentra el líder de la Orden del Templo del Sol? Murió junto a sus fieles, ha huido. De los Templarios del Sol y otras sectas les seguimos hablando en unos minutos. Ritos sangrientos, fanatismos religiosos o pseudo-religiosos, creencias en apariencias salvadoras y en realidad mortíferas, todo esto se esconde en el seno de las sectas destructivas. Nadie las entiende desde fuera y mucho menos cuando conducen a la muerte, como en el caso de Suiza. Pero ahí están las sectas, los líderes y los adeptos, muchos y de distintas edades, sexos, razas y colores, dispuestos a morir. ¿Por qué? Ha sido una matanza colectiva, un suicidio ritual. Es la consecuencia de creencias sangrientas de las enseñanzas de profetas psicópatas. En los jardines de esta residencia ahora abandonada, en las afueras de Ginebra, desarrolló durante largos años sus actividades Luc Jouret, el gurú de la secta que ha provocado una masacre con 48 muertos aquí en Suiza. La policía de Ginebra ha interrogado hoy a varias personas integrantes o próximas de la secta del Orden del Templo Solar, tratando de desentrañar las causas del drama que cobró 48 víctimas en la madrugada de ayer en 4 chalets de la Suiza de habla francesa. El juez de Friburgo, André Piller, uno de los 2 magistrados que investigan los 48 homicidios en Suiza, reconoció que busca a 2 personas, ambas actores o testigos de la tragedia. En cuanto a Luc Jouret, el gurú de esta secta, se le han perdido las huellas, salvo que se encuentre entre los cadáveres todavía no identificados. Al respecto, los responsables policiales han informado que la identificación de todos los cadáveres tomará aún varios días por el estado de descomposición avanzada de algunas de las víctimas. Una carta llegada a manos del especialista de sectas en Suiza, Jean-François Mayer, hoy jueves, anunciaba en términos velados la matanza.
Esa misiva coincide con una inscripción que aparece en la entrada de uno de los chalets donde se desarrolló la masacre, la que de forma elíptica se refería a una despedida. La incomprensible matanza de 48 personas en Suiza, miembros de la Orden del Templo del Sol, pone una vez más de actualidad las trágicas consecuencias de unas misteriosas creencias que cada vez con más frecuencia acaban en ritos sangrientos. La fórmula es siempre la misma: un líder iluminado que convence a un grupo de personas para que sigan su doctrina. Una doctrina que acaba con la vida de los integrantes de la secta. Los líderes se multiplican, las sectas también. Las muertes se suceden. ¿Qué clase de personas son capaces de convencer a un montón de gente para que sacrifiquen su vida en aras de unas extrañas creencias? Casi siempre es un psicópata, y casi siempre es un psicópata fanático. Un psicópata fanático que además, precisamente por las mismas razones que los otros demás, lo que pasa es que él también se ha quedado sin normas, pero entonces él genera unas normas nuevas, unas escuelas nuevas, una forma de filosofar, de entender la vida nueva. Entonces lo que pasa es que esa actitud de dominio, de poder, que la tiene enormemente acusada, le lleva entonces a infligir a los demás el desastre de su propio mandato. En España desarrollan su actividad un gran número de sectas. Hasta ahora no se ha producido un suicidio colectivo al estilo de lo ocurrido en Suiza, pero los expertos no descartan que en algún momento tan dramática noticia tenga tintes españoles. Es muy difícil, pero tal como va evolucionando la sociedad, yo hace unos años decía que esto era imposible en España, ahora digo que no es posible ahora. Dentro de un plazo medio no se puede asegurar que no ocurra. El rito mortal es casi siempre el mismo. El líder de la secta convence a sus seguidores de que el fin del mundo está próximo. Los sectarios se inmolan después de un macabro ritual. Así ocurrió en 1978 en Guyana. Más de 900 personas, niños incluidos, de la secta Templo del Pueblo, ingirieron un cóctel mortal de zumo de uva y cianuro potásico. Todo parece indicar que en este, como en todos los casos, los adeptos han sufrido antes un lavado de cerebro minucioso. Fueron exterminados por el líder o por quien sea. Otra cosa es discutir si estas personas aceptaron esta ejecución de buen grado o estaban drogadas o qué había pasado. Algo similar ocurrió hace poco más de un año en Texas. Los seguidores de las enseñanzas de un alucinado llamado David Koresh prendieron fuego a la granja fortaleza en la que vivían. 87 personas, entre ellas varios niños, murieron en el incendio. Siempre ha habido estos sectarios que de alguna forma se enfrentan a la sociedad, que terminan teniendo conflictos con la sociedad y que por supuesto van a terminar creando muchas veces la autoinmolación, que es quizá la forma más expresiva de decir: la certeza de mi idea me la da mi propia muerte. Las amenazas de apocalipsis, las torcidas lecturas de hombres y mujeres que se creen profetas del más allá, son moneda corriente en el seno de las sectas, que invocando el nombre de Dios o el del diablo, buscan sus adeptos entre personas con problemas psicológicos, seres marginados o simplemente jóvenes y mayores ingenuos. Es un enfermo, pero un enfermo sumamente peligroso y un enfermo que no tiene tratamiento psiquiátrico. No hay tratamiento para poder controlar un individuo de este calibre. La inmolación colectiva de Suiza no es sino un capítulo más en el dramático camino emprendido por muchas personas al ingresar en una secta, al caer en manos de líderes iluminados, falsos profetas de la muerte. Tantas sectas y tantos seguidores. Parece difícil pensar que todos puedan estar locos, que todos puedan tener problemas. Actividades de todas las personas. La garra de las sectas clava sus uñas a cualquiera que carente de objetivos se ciegue ante los ojos de un líder delirante y agresivo. No es la secta, la ideología quien absorbe a las personas, sino las personas que quedan sujetadas a esa ideología. Lo terrible, lo dramático de estos grupos es que son grupos para la muerte. El 10 de septiembre de 1993, Juan Manuel García Pérez intentó inscribir aquí en el registro de entidades religiosas la Orden Soberana del Templo Solar Internacional, domiciliada en Ciruelos, Toledo, con los siguientes fines: afirmar la primacía de lo espiritual sobre lo temporal, ayudar a la humanidad en su pasaje o incluso preparar el retorno de Cristo. Un intento de inscripción que no fue aprobado por el entonces todavía Ministerio de Justicia. Luis Sanabria, Las Noticias. Aclaremos otros misterios. Después de meses...
En las últimas horas ha empezado a debilitarse, prácticamente ha desaparecido la tesis del suicidio colectivo en la tragedia ocurrida el pasado miércoles en 2 localidades suizas, donde aparecieron 48 cadáveres de los seguidores de una secta. Distintas pistas policiales y el resultado de las autopsias hablan de la posibilidad de que los dirigentes del llamado Templo del Sol programaran la ejecución de sus adeptos antes de emprender la huida. Un equipo de este programa ha estado en el lugar de los hechos. Allí la policía guardaba una escrupulosa actitud de reserva, pero nuestras cámaras consiguieron acercarse y obtener el testimonio de personas, de vecinos de las aldeas suizas donde ocurrieron estas muertes. La madrugada del pasado miércoles 5 de octubre se declaraban 2 incendios en las aldeas Salván con apenas 3 horas de diferencia. Tras el incendio, los bomberos descubren 48 cadáveres de hombres, mujeres y niños, algunos completamente calcinados. Todos eran miembros de la secta esotérica del Templo del Sol. Nada más conocerse el macabro suceso, todo aparecía como un suicidio colectivo de los prosélitos de una secta destructiva de adoradores del sol y profetas del fin del mundo. Los descubrimientos que la policía suiza ha ido desvelando a la opinión pública en los últimos días siembran de contradicciones e interrogantes una historia que, según van pasando las horas, se parece cada vez más a un múltiple asesinato rodeado de misterio. Todo comenzó en Canadá cuando el profeta y homeópata Luc Jouret, de 47 años, funda la Orden Templo del Sol. Hace 3 años es detenido por la policía de Quebec, acusado de posesión ilegal de armas, evasión de divisas y blanqueo de dinero. Liberado sin cargos, decide no obstante emigrar a Suiza y se instala en la localidad de Salván, en el cantón de Valais, con 2 de sus primeros adeptos, una periodista canadiense y su lugarteniente en la orden, Joseph Dimambro. La orden que fundaron en la década de los 80 era hasta hoy prácticamente desconocida, una de tantas sectas que los expertos definen como destructivas por anular en gran medida la personalidad y la voluntad de sus miembros. La Orden Templo del Sol unía a ideas esotéricas visiones apocalípticas sobre el fin del mundo, arropadas por una liturgia que consideraban heredada de los templarios y rosacruces medievales. La realidad era una sarta de pamplinas perfectamente vendidas por un simpático e inteligente gurú. Lo que parece inevitable hablando del actual caos mundial es que quizás vaya a precipitar a la humanidad en catástrofes sin par, y no hablemos de las tribulaciones del Apocalipsis, ya que la hora ha llegado. Recuerden que el caos actual no es fruto del azar. Este visionario logró seducir a centenares de personas con la característica común de una buena posición económica. Diversas sociedades vinculadas a la secta en Canadá y Europa han dado a sus líderes un vasto patrimonio económico. El origen del pequeño imperio parece estar claro. Las donaciones de sus miembros, que a tenor de los hechos no siempre debieron ser voluntarias. Hoy los veo distintos. Antes para mí eran criterios filosóficos, nobles, pero hoy desgraciadamente pienso que eran ante todo criterios económicos, que captaban a personas no muy fuertes, personas a las que se podía manejar muy fácilmente. Nada hacía presagiar que en estos 2 pueblos tranquilos donde sus habitantes consideran esta la puerta del paraíso terrenal, se iba a desencadenar una auténtica masacre. Nadie en el pueblo vio entrar a las 23 personas reunidas en la granja macrobiótica de la Roquette la noche del 4 de octubre. Un pequeño camino que atraviesa el bosque vecino a la propiedad permite entrar en la casa sin necesidad de pasar por el pueblo. Ese día solo vieron entrar al propietario de la granja, Albert Jacobino. Todo fue normal y tranquilo como cada día hasta que se declaró el incendio. Vimos las llamas y oímos una explosión. Luego, usted sabe, llegamos los del pueblo. Más tarde, los bomberos de aquí empezaron a sacar a toda esa gente del sótano. De vista los conocíamos. Pasaba ese señor con el coche y nada más. No lo conocíamos. No los vi llegar. Solían entrar por la parte de arriba, a través del bosque.
El cuerpo del propietario no fue encontrado por los bomberos en la pequeña sala de rituales camuflada en el sótano, donde se hallaron los otros 22 cadáveres. Jacobino yacía en su cama, muerto con un tiro en la nuca y la cabeza metida en una bolsa de plástico. Según el juez de instrucción, en la granja de Chery, al menos 12 de los 23 cadáveres presentaban impacto de bala en la cabeza y las manos atadas. Se encontró munición del calibre 22 y 2 rifles, pero los proyectiles hallados en las víctimas no procedían de estos. El arma disparada no se ha encontrado en el lugar de los hechos. La granja de Chery y los 2 chalés de Salván ardieron con 3 horas de diferencia mediante un sistema detonador retardado por temporizadores conectados al teléfono. Una llamada hizo saltar todo por los aires. Los médicos forenses han descubierto en al menos 16 de las víctimas restos de un producto narcótico o sedante poderoso administrado por inyección o mediante pistola inoculadora. Lo están aún investigando. No sabemos si la dosis fue solo sedante o más grave. Los 22 cuerpos encontrados en el sótano estaban colocados en círculo. Los hombres vestían capas rojas y negras y las mujeres túnicas doradas como adoradoras del sol que eran. Los primeros testigos del cuerpo de bomberos declararon que la expresión de sus rostros parecía tranquila. La mayoría de los cadáveres tenía una bolsa de plástico tapándoles la cabeza, pero no hemos podido determinar el estado de la cara, aparte del cuerpo que estaba en buen estado. Los cadáveres que no tenían bolsa de plástico tenían la cara en buen estado, tranquila. Los cadáveres con la cara tapada parece que la tenían bastante mal, pero yo no lo vi. El uso de narcóticos sedantes pudo ser la causa de la serenidad de sus caras. Todo esto y las balas del calibre 22 hacen pensar que su muerte no fue tan beatífica. La tesis del suicidio colectivo, más que tambalearse, se derrumba en boca del propio juez de instrucción. La hipótesis del suicidio aún se mantiene, pero no excluimos que pueda tratarse de una ejecución. Ejecución lo entendemos como muerte violenta de personas contra su voluntad. Asesinato. Bueno, los niños, pobres, eran niños. La rueda de prensa del portavoz cantonal de Friburgo pudo convocar el jueves más cámaras de televisión que los resultados de las elecciones cantonales suizas. 36 horas después de los hechos, la vida del pueblo de Chery parecía volver a la normalidad, al menos en apariencia. Los 300 habitantes de la aldea suiza de Chery todavía no salen de su asombro. Los macabros sucesos de la madrugada del miércoles han provocado un aluvión de periodistas y cámaras de televisión que ocupan literalmente uno de los valles más tranquilos y aburridos del cantón suizo de Friburgo. La siniestra trayectoria de Juret tiene precedentes históricos recientes. El reverendo Jim Jones funda en los años 70 la secta Templo del Pueblo. El 18 de noviembre de 1978, en la comunidad que la secta había fundado en la selva de la Guayana, Jones provoca un suicidio colectivo en el que mueren más de 900 de sus seguidores. Fueron obligados a beber una pócima envenenada con cianuro. Unos lo hicieron voluntariamente, pero otros fueron ayudados por los fusiles de sus guardaespaldas. Hace año y medio, el 19 de abril de 1993, otro visionario norteamericano, Jim Cores, moría calcinado junto a 80 personas, incluidos mujeres y niños, todos miembros de la secta de los Davidianos, fundada por él después de abandonar los Testigos de Jehová. Tras semanas de negociaciones, el FBI y fuerzas de la Policía del Estado asaltaron su granja fortaleza de Waco, Texas, en medio del dantesco espectáculo que muestran estas imágenes. El 5 de octubre de 1994, Luc Jouret escribe su nombre en la nómina de líderes visionarios que culmina su carrera con el asesinato o la autoinmolación de sus seguidores. A todos estos gurús parece unirles una personalidad mesiánica, paranoide y autodestructiva que solo ven compensada con el holocausto de sus prosélitos. El líder que tiene la verdad absoluta, cuando se siente presionado por el exterior o bien que sus leyes no coinciden o no las ve realizadas en el grupo, anuncia el fin del mundo y con esto conlleva la muerte de todos, porque al llegar el fin del mundo es la salvación de las personas y con esto confirma sus doctrinas. El jueves día 6, la policía de Friburgo dictaba orden de busca y captura contra 2 personas sin querer dar sus nombres. Hoy sábado sabemos que se trata de Luc Jouret y de su lugarteniente Dimambro.
En Salvan, la madrugada del día 4, a 180 kilómetros de Chéry, el incendio de los chalés propiedad de Juret y Dimambro estalló 3 horas después. El ejecutor o ejecutores de los 23 adeptos de la granja tuvieron tiempo material de recorrer esos kilómetros que separaban ambas localidades para continuar el trabajo siniestro en Salvan. La policía encontró 2 coches de alguno de los asistentes a la reunión de Chéry en 2 estaciones de tren situadas a más de 100 kilómetros del lugar. Otra incógnita más, sin aclarar. Se han sacado 25 cadáveres, pero esos 25 no se han identificado por ahora. Hay 15 que están muy quemados. Los demás algo menos, pero el reconocimiento de cadáveres no se realizará hasta el lunes en el Instituto Médico Legal de Lausanne. La reconnaissance des cadavres ne se fera qu'à partir de lundi à l'Institut médico-légal de Lausanne. Porque no podemos reconocer a nadie solo en base a su documentación. El doctor Martin, que ha chapoteado entre las cenizas de las mansiones de los gurús, da por concluida la investigación sobre el terreno, en espera de los resultados definitivos de la autopsia. Entre los 25 cadáveres había 6 niños. Juret y Dimambro eran residentes en el pueblo desde hace 4 años, aunque viajaban con frecuencia a Francia y Canadá. Su vida nunca dio mucho que hablar. La gente del lugar, los habitantes de Salvan, aún se encogen de hombros resignados por la publicidad con que los templarios del sol han castigado a su pueblo. Juret y su compañera eran gente que venían a comprar a nuestra carnicería. Eran buenos clientes y pagaban bien, pero los conocemos de vista. Venían a comprar, les veíamos pasar, eso es todo. En realidad no tenían relación con la gente del lugar. Marcel Reba es un anciano que ejerce de electricista y albañil desde que tiene uso de razón. Es quizás el único vecino de la localidad que conoce más de cerca a los templarios Juret y Dimambro. Ha trabajado para ellos y hoy corta leña resignado en la puerta de su casa, mientras recuerda a los 6 niños muertos en el chalet que construyó con sus manos. Sí les conocía. Trabajé en su casa como electricista. Hice la instalación eléctrica de los 2 chalés que se quemaron. Eran normales, simpáticos. Telefoneábamos a su casa, eran agradables. No noté nada raro, solamente cuando hice la instalación definitiva del segundo chalet, el de arriba, donde encontraron los muertos. No pude entrar a trabajar en una habitación, no me dejaron entrar. En esta época pensé que sería quizás asunto de drogas y sabía que viajaba mucho a Canadá, que tenía negocios allí, que tenía buenos coches. Solo sabía eso. ¿Qué oculto resorte en la mente de algunos hombres y mujeres les impulsa a renegar de su vida anterior, a olvidar su pasado por completo hasta llenar su vida con las palabras apocalípticas de un líder, un gurú que es capaz de llevarlos a la muerte o impulsarles al asesinato en nombre de la secta, en su propio nombre?